¿Cómo estamos pensando en ese tiempo de lo que es la Navidad y pensando en ese niño Jesús y lo que hizo Él para nosotros en nuestro mundo? Cuando vemos el mundo, hermanos, el mundo fue cambiado en su totalidad con su nacimiento. Hasta que ahora estamos en el año 2025, que son años después de Cristo. Vemos que Él es el único en este mundo que vivió su vida y no murió para quedarse muerto, sino resucitó y luego ascendió. No tenemos un lugar marcando donde fue sepultado, porque no está allí. Él vive. Cuando pensamos en ese cambio y el cambio que Él hace en nuestras vidas, en esta temporada hay muchas actividades. El mundo, pues claro, tiene su parte muy grande en ese tiempo, pero de toda manera todo inicia con lo que estamos celebrando en este momento: su nacimiento, su venida, su amor demostrado hacia nosotros. Yo quiero estar viendo ahora en esta tarde algunos aspectos y también lo que hay de ese niño. En número 1 de nuestras notas vemos que Jesús era el creador. Era el creador. Muchos de este mundo y muchos de la religión piensan que Cristo inició en ese pesebre. O sea, el principio de su existencia fue en ese nacimiento. Pero nosotros, como creyentes en Cristo y como creyentes en la palabra de Dios, entendemos que no es así, sino que ese mismo fue el creador. Vemos conmigo aquí en versículo número 11 de nuestra lectura, dice la palabra de Dios, que os ha nacido, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Cuando pensamos en Él, entendemos que no era su inicio. Cristo el Señor, Mesías, Dios con nosotros, Él quien descendió para estar con nosotros. Por eso cuando pensamos en ese momento, vemos que la presencia de Jesucristo en la creación no comenzó con ese nacimiento, sino mucho más. En Génesis capítulo 1, versículo 26, dice: entonces dijo Dios, singular. No hay más que un solo Dios. No hay tres dioses, sino que dijo Dios, singular: hagamos al hombre en nuestra imagen, plural, conforme a nuestra semejanza, plural. Vemos que Dios mismo, hablando dentro de Él mismo, en una forma que incluye la Trinidad. ¿Dónde está la Trinidad? Pues la Trinidad desde la creación. Hagamos al hombre, Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo. Ahora, ¿por qué pensamos o por qué creemos que fue Cristo en ese momento? Pues lo vemos aquí en nuestro texto que tengo aquí en Juan capítulo número 1. Que dijo en el principio, dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Está hablando ahora de una cosa que se llama verbo. Todas las cosas por Él, porque el Verbo fueron hechos, creador. Todas las cosas fueron, y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho, ese Verbo. Ahora vemos en versículo 14 que lo tenemos ahí apuntado: y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Hagamos al hombre, pues ¿quién? Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo. En el principio era el Verbo, ese Verbo era con Dios, pero también era Dios mismo. Fue el creador, lo que dice en Juan capítulo 1, Cristo. Pues vemos ahora también la creación en Colosenses 1, versículo 14 al 17, dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, porque dice:
Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Está hablando del Señor Jesús. Por eso el mundo que no piensa que Jesús es su presente, lo vemos claramente en la palabra de Dios. Cristo eterno, no desde su nacimiento, desde en su ser completo, de su eternidad sin principio y claro sin fin, el creador. Pero también vemos en inciso B el poder de Jesús. Siendo el creador, Él es el más poderoso. Siendo el creador, es Él quien tiene derecho. Siendo el creador, no necesita pedir permiso. Siendo el creador, es Él quien debe mandar en nuestras vidas. Siendo creador, entendemos su poder que está en Él. Vemos la profecía en Isaías 9:6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Dios declara y declaró todo el poder que Él tenía. Y lo vimos ahí en Mateo 28:18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. El poder en su nombre, lo vimos en ese domingo pasado y otra vez los veremos ahí en Filipenses 2:8-9. Dice: y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Estamos esperando un Cristo poderoso. Pero muchas veces yo creo, hasta como creyentes, no le permitimos que Él pueda reinar en nuestras vidas. Él quiere reinar, Él quiere guiarnos, Él quiere compartir con nosotros de su poder, Él quiere usarnos para su gloria, Él quiere que nuestras vidas estén en Él. Jesús, el creador. También en el número 2 vemos que Jesús se hizo carne. Ahí lo vemos aquí en nuestro texto, cuando estamos aquí en Lucas capítulo número 2, versículo 7, nos dice: y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para él en el mesón. Por eso se nació igual como cualquier otra persona, pero la diferencia era que su padre era Dios. Se hizo carne, nacido, inciso A, de una virgen. Dios escogió una virgen para presentarle al mundo. Cuando pensamos en esa noche, cuando los pastores recibieron las noticias, cuando ellos fueron a buscar y encontrarle, llegaron dentro de ese establo, lo encontraron ahí en ese pesebre. Ahí estuvo José, su María, esa María escogida. José también como para cuidarlo, y lo vemos activo también en la vida de Jesús. Pero vemos que fue algo extraordinario de Cristo. Él en sí se humilló para vivir con nosotros. Tomar la forma de hombre fue un hecho de humildad. Dice en Filipenses 8, estando en la condición de hombre,
se humilló a sí mismo. Ese Cristo se hizo carne. Por primera vez entendió de nosotros directamente. Él nacido y en este mundo. Una tremenda verdad. Vivía con la humanidad. Vivía con los hombres. Otra vez Juan 1:14, aquel verbo fue hecho carne, dice, habitó entre nosotros. Dice, vimos la gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan, el amado, está observando cuando él fue llamado, cuando siguió a Cristo como discípulo, él vio la diferencia en la vida de aquel hombre que nació de una virgen. Número 3, hermanos, vemos que Jesús fue crucificado. Versículo número 7 nos dice aquí en nuestro texto, y dice, y dio a luz a un hijo primogénito. Luego dice, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre. Lo envolvió en pañales. ¿Cuáles son esas pañales? Era ropa, pero más bien adecuada para envolver un cuerpo de una persona muerta, de un cuerpo humano. Y ahora lo pone esa ropa en un niño entrando. Él tenía un propósito desde su nacimiento, y ese propósito fue para dar su vida en la cruz. Inciso A dice el sacrificio aceptable. Cuando vemos el Antiguo Testamento, y podríamos empezar desde Abraham en adelante, sacrificando un cordero, un animal, simbolizando del sacrificio permanente del Señor Jesús. Vemos que Él ahora está dando su vida en un sacrificio aceptable. Hoy en día no sacrificamos animales. No venimos a sacrificar un animal para nuestro pecado. ¿Por qué? Porque el pecado ya fue pagado. Ya fue pagado en ese sacrificio suficiente. Cuando vemos en Juan 1:29 dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él vino para morir, como vemos en 1 Timoteo 1:15, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. En ese momento de la Navidad es un momento para reflejar en todo que ha hecho Cristo por nosotros, por mí, por usted. Cambió su destino. Si su fe en ese niño, está en camino al cielo. Cambió su vida en este mundo. Ese niño lo que hizo por nosotros, si se ve, nos da acceso al Padre. Cuando hablamos de la salvación que nosotros tenemos, entendemos que ahora tenemos acceso al Padre. Dios mismo nos escucha. Dios mismo está atento a nuestras necesidades. Dice en Romanos 8:34, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún Él también resucitó. Él además está a la diestra de Dios, que está también intercede por nosotros. En el siguiente versículo dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, o persecución o hambre, o desnudez, o peligro, espada? No hay nada que nos separa de nuestro Señor. En esta Navidad, ese niño nacido, que tanto que hizo por nosotros. Últimamente, hermanos, Jesús es el Cristo. Jesús es el Cristo. Capítulo número 2 y versículo número 11 nos dice que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Cristo el Señor. ¿Quién es Cristo el Señor? Pues en primer lugar, Él es el Salvador. Es el Salvador.
Cristo nos ofrece la salvación. Es su propósito. Es por eso que vino de este mundo. Vino para ofrecernos esa salvación. Lucas 19:10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Es el pecado perdonado. Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Señor, Jesús es nuestro. Ahora vemos también en inciso B nuestra seguridad, nuestra seguridad. Nosotros servimos a un Salvador que vino, nacido de una virgen, acostado en un pesebre, empezó su vida humana. 33 años después dio su vida. Ahora, cuando pensamos en lo que Él hizo por nosotros, es algo seguro, algo seguro. No debemos preocuparnos por nuestro futuro, de nuestra eternidad. Cristo lo pagó. Cristo también nos dio una salvación completa. Juan capítulo 10 es un texto que nos dice claramente: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Salvación eterna, vida eterna, algo que Dios nos dio. Y hermanos, este mundo tiene señales que muy pronto el Señor viene por nosotros. Si está viendo las noticias, cuando ve el caos de este mundo, cuando ve hasta el movimiento de la iglesia, uno puede ver más y más la venida de Cristo. Cualquier momento va a partir las nubes y viene por nosotros, nuestro Salvador. Desde ese nacimiento, lo que Dios, Juan 5:13 dice: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Ese niño creador, ese niño se hizo carne, ese niño fue crucificado y ese niño es el Cristo, nuestro Salvador. Cuando están saliendo en esta tarde, yendo a sus hogares, unos minutos más cenando, teniendo tiempo con familia, es bonito tener familia, reunirse, pero haga una pausa y como familia, dale gracias. Señor, gracias. Ese regalo que es tanto para nosotros, ese regalo que nos va a pasar de muerte a vida con el Señor Jesús. Qué bonita la temporada de la Navidad.